och välkommen till To Go North TV. Jag är Jesus. Och jag är Antonio, och det här Go North TV. Bueno, y esto fue una probadita de lo que vamos a tener el día de hoy. Esta fue una bienvenida en noruego, porque espero que así como nosotros, ustedes que nos ven, hayan celebrado el 17 de mayo el Día Nacional de Noruega, y por lo mismo pues este programa va a estar dedicado exclusivamente a esta nación. El día de hoy vamos a tener en Conócelos a unos gemelos muy importantes en Noruega y que a su corta edad ya han alcanzado mucho. Así es. También un resumen de lo que es la celebración del 17 de mayo en Noruega. En la sección Lo que tienes que conocer, un atractivo noruego que seguramente les gustará. Y cerramos con Senkveld, una emisión noruega. Comenzamos. En Conócelos vamos a presentarles a Marcus San Martinus. Ellos nacieron el 21 de febrero de 2002 en Elverum para después mudarse a Trofors, Noruega. Martinus toca el piano y Marcus la guitarra. Ellos participaron en el concurso MGP Junior, el cual ganaron en 2012 con la canción To Dropper Van. Marcus och Martinus med To Dropper Van. Lanzaron su segundo single, que es Lea, con Pietrifara. Se fueron de gira en invierno y en verano. En 2015, Marcus San Martinus, estos gemelos, firmaron un contrato para lanzar el álbum High. Fueron parte del Vegelista Top 20 durante 82 semanas consecutivas, algo muy sorprendente para unos gemelos que apenas comenzaban. Participaron en el mayor evento, que es justamente el concierto de del mismo Vegelista, al cual acuden aproximadamente 800,000 personas. Han sido un éxito en países como Suecia, Dinamarca y Finlandia en sus inicios, porque ahorita ya empezaron a conquistar toda Europa y parte de Asia. El single Electrics de 2015 fue el hit del verano de estos gemelos, y bueno, el video musical es el más visto en Noruega de YouTube. Liberaron su primer álbum en inglés, que es Together. Debutó en el número 1 en las tablas de Noruega y Suecia, el número 6 en Finlandia y el número 11 en Dinamarca. El 17 de mayo es un día muy importante para las personas en Noruega, debido a que se celebra el día de su constitución. Esta fue firmada en 1814 y desde entonces han ido celebrando este día como parte de su cultura. Como para nosotros es un día de la independencia, para ellos es el día de su constitución. Otra cosa que los diferencia de nuestro día de la independencia o del de muchos por este lado del mundo es que ellos en sus desfiles no incluyen a los militares, sino a los niños. Esto para enseñarles a esta poco de la cultura nacionalista del país, y con esto evitan muchísimos problemas que pudieran aparecer debido a incluir a la milicia en sus desfiles. Los niños participan, todos se divierten y pasan un momento muy agradable, y es por eso que para los noruegos el 17 de mayo es un día muy importante. En la sección Sorpréndete del día de hoy, también dedicada por supuesto a Noruega, pues bueno, ¿sabían ustedes que el costo de la vida en este país es tan alto que mucha gente se cruza la frontera a la vecina Suecia para comprar pues alimentos, cosas tales como jabones, como papel higiénico, cosas pues de consumo de primera necesidad, porque en Noruega es sumamente costosa. También van a encontrar, si algún día pueden ir a Noruega, pues también hay un juego de cantina en donde si uno responde ciertas preguntas o con cierta palabra, le hacen a uno invitar la siguiente ronda. Entonces imagínense en Noruega, con lo caro que es, se descapitaliza uno rápidamente. Entonces tengan mucho cuidado, y el cine además en Oslo cuesta alrededor de 250 pesos una función. Planeen muy bien sus gastos en este bello país. En esta
ocasión en Lo Tienes que Conocer, y continuando un poco con nuestra celebración a Noruega, te vamos a recomendar un poco de las cosas que se pueden hacer dentro de este país. A pesar de ser un lugar con muchísimas montañas, bosques, ríos, donde se puede pescar, practicar el alpinismo o el excursionismo, sin duda hay cosas que se pueden hacer también dentro de los pequeños pueblos y las ciudades, como por ejemplo visitar las iglesias o los museos vikingos, en donde se nos muestra un poco de la cultura y la forma de vivir de aquel entonces. Pero algo que en definitiva no pueden perderse y que es un espectáculo totalmente natural y gratuito son las auroras boreales. En estos países tan septentrionales se pueden apreciar cosas que nosotros no vemos todos los días, como por ejemplo las Northern Lights o las auroras boreales. Sin duda es algo que deben hacer mientras están de visita en Noruega. Tarde en la noche con Thomas y Harald, o lo que vendría llamándose Senkveld. Es una emisión de entretenimiento y entrevistas noruego con Thomas Numme y Harald Ronneberg, que se transmite a través de TV2. Las emisiones fueron desde 2003 hasta, me parece que la actualidad, 2018. Se emite los viernes por la noche y bueno, tiene diversos invitados, además de toques humorísticos, algunas competencias entre ellos, y además de que han hecho especiales sobre los Juegos Olímpicos, y ellos hicieron el sketch de Scam, cómo serían cierto tiempo después. Entonces son emisiones muy divertidas, no tan recomendadas para niños, pero sí mayores de 18 años pueden ya verla. Están un poco subidas de tono, ¿no? De tono. También tienen muy buenos números porque más de 8,000 personas lo ven. Ronneberg ha ganado el premio a Mejor Presentador Masculino en 2006 y el premio del público en 2004. En 2013, Thomas y Harald celebraron los 10 años de Senkveld con una presentación en el Oslo Spectrum, uno de los más importantes escenarios en Oslo. Y bueno, en la recomendación del día de hoy, pues proponemos ver al dúo noruego Nico and Vince en un programa de la TV2. Este sencillo, por si no lo has escuchado, pues no debes perdértelo, es That's How You Know. Y pues bueno, es una canción del 2014 y pues alcanzó el puesto número 9 en la VG lista. Y pues es la lista de los singles oficiales noruego. Una versión posterior se lanzó al año siguiente, en 2015, junto con Kid Ink, con Bebe Rexha. Tuvo un éxito internacional mucho más amplio. Fue también disco de platino en Australia y oro en Nueva Zelanda. Ya habíamos comentado aquí cómo los artistas escandinavos tienen mucho éxito en estas naciones del sur del hemisferio sur. Se las dejamos a manera de despedida, no se lo pierdan. Esto fue una emisión más de Gonor TV dedicada a Noruega. Yo soy Antonio Bunt Y Jesús Ortega, y nos vemos la próxima emisión. Que aquí decía Noco, por eso les sacó de onda. ¿Qué le puse? Noco. Ah, sí. Noco.